Bueno, como les contaba, estamos aquí en Valencia. Yo soy Elizabeth Riquelme, soy psicóloga clínica. Me encuentro junto a mi colega María Ivette González, también psicóloga clínica. Nosotras venimos de Chile. Y nos encontramos, como les contaba, en la Escuela Española de Psicoterapia Reichiana. Y estamos aquí con Javier Serrano Hortelano. Él es psicólogo clínico, es sexólogo, es el director y el cofundador de la escuela. Y nada, queríamos saber, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Javier? Pues estoy muy contento porque hemos terminado hace unas horas una formación de psicoterapia breve carácter analítica, que sois los últimos de 30 años que llevamos formando, pero sois los primeros en volver a reiniciar vuestro camino terapéutico. Así es. Son ciclos, ¿eh? Entonces, bueno, esto refleja pues que hay un movimiento vivo y es de agradecer que vengáis de tan lejos para poder hacer estos talleres presenciales que son la culminación de un año de formación online. Ha sido una de las experiencias que estamos haciendo post pandemia y que pues yo creo que está resultando, combinar la tecnología con la presencia. Y habéis experimentado como el cambio es brutal, ¿no? De estar con la cámara a estar todos juntos, todo el grupo, pero claro, la dificultad de la distancia también permite que estas cosas se puedan hacer, que se pueda hacer este formato mixto y de paso a que muchas veces las personas que estáis al otro lado del mar pues podamos coincidir, ¿no? Podamos también aprender juntos. Claro. Así Bueno, esa es nuestra idea también, por eso queríamos estar contigo, tener una instancia para que tú nos contaras también un poco en qué se basa y los resultados que tiene la psicoterapia breve carácter analítica en personas que ya han realizado el proceso terapéutico. sí. Llevamos ya varios estudios de investigación donde hemos hecho seguimiento de casos y incluso participamos en un premio de investigación dentro del Colegio Oficial de Psicólogos, porque son muchos años los que llevamos trabajando. Y claro, la psicoterapia, sabéis que la eficacia de la psicoterapia se basa en la evidencia del resultado de los objetivos clínicos. Entonces, lo interesante de las psicoterapias breves es que se pueden constatar esos resultados con mucha más fiabilidad que una psicoterapia de largo tiempo o una psicoterapia sin objetivos concretos, y eso permite demostrar la eficacia de los modelos de psicoterapia breve que realmente son válidos, ¿no? Entonces nuestro modelo pues hemos demostrado y ha demostrado que tanto a nivel de instancias públicas como en el campo privado tienen una eficacia estadísticamente muy grande, ¿no? Y la ventaja que tenemos es que en principio, así como hay otras psicoterapias focales que restringen mucho la asistencia clínica a determinados pacientes y solamente es para un número determinado, con unas características determinadas, porque de esa manera garantizan el resultado, con la sistemática somatopsíquica de la PBC, pues en principio podemos dar asistencia a cualquier persona, porque tenemos también la posibilidad de aplicarlo a intervención en crisis, con unas sesiones específicas de intervención en crisis acompañado de herramientas convergentes, que puede estar incluido el psicofármaco en algunas situaciones, pero el psicofármaco de una forma muy puntual y siempre como herramienta convergente ya de una atención psicoterapéutica, es decir, de una presencia. Crisis que pueden ser desde crisis psicóticas tóxicas, crisis psicóticas más histriónicas, histeriformes, crisis de pánico, crisis de angustia. Entonces, bueno, eso es muy válido a día de hoy porque realmente hay muchas respuestas de crisis en muchas situaciones y hay poca intervención desde la óptica de la relación. Básicamente es urgencia y fármaco. Claro. Entonces, bueno, estamos dando la posibilidad de que desde el principio haya una intervención relacional en estados de crisis. Y luego, lo que es el proceso terapéutico, es proceso, ¿por qué? Porque aunque es corto y breve, tiene unos objetivos a alcanzar
que muestran tanto la parte cuantitativa del síntoma como la parte cualitativa de la conciencia etiológica de ese síntoma y de ese sufrimiento, y la conciencia de cómo algunos aspectos de la conducta de esa persona están relacionadas con su sufrimiento, con su sintomatología y por lo tanto con las causas históricas también. Entonces, esa perspectiva, esa conexión entre historia, situación actual y sintomatología, es decir, entre el carácter y el síntoma, como diría Wilhelm Reich, pues es la base de nuestro trabajo y es lo que da identidad a nuestro modelo respecto a otras psicoterapias breves. Entonces, en tiempos cortos, de 20-24 sesiones, podemos conseguir objetivos, ya digo, tanto cuantitativos, bajar síntoma o incluso anular síntoma, sin que haya un retorno, síntomas de ansiedad, síntomas de angustia, fóbicos, estados depresivos, crisis personales, crisis existenciales, asistencia también a duelos y a separaciones. Todo esto se puede atender y sin necesidad de utilizar psicofármacos más que puntualmente, y ya digo, remisión de síntomas. Y luego está la parte cualitativa, que es también que la persona en ese tiempo toma conciencia de lo que le ha podido llevar a ese sufrimiento, toma conciencia del proceso que le ha llevado a ese sufrimiento y de los orígenes que han podido ya influir en ese sufrimiento. Eso en unas sesiones, contamos con 15, 20, 25 sesiones máximo, que son de 4 a 6 meses. Claro. Eso que permite que muchas personas que no pueden ser atendidas en una psicoterapia larga, en espacios privados, porque económicamente no pueden, la mayoría de personas o muchas personas pueden dedicar un pequeño dinero a hacer una intervención de esas características, con unos resultados que le permiten una autonomía. Claro. Y no una dependencia permanente del fármaco. Sí, sí. O de otras terapéuticas tipo, pues, que crean también su dependencia, o pueden ser pues tipo sugestión, o etc. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros hemos ido adquiriendo y trabajando desde hace más de 30 años, que trabajando en pública, los que trabajamos en aquella época en servicios públicos, pues veíamos la necesidad de llevar la psicoterapia profunda, en esta ocasión dentro del modelo post-reichiano, dentro del modelo somatopsíquico, también a la consulta ambulatoria, a la consulta de crisis, a la consulta hospitalaria. Pero no había modelo, no había referencia. Los modelos eran, el único modelo que en aquella época existía era el modelo de la psicoterapia psicoanalítica aplicada a nivel focal, en la línea de Balin, en la línea de Malan, o digamos, algunas corrientes de Canadá, como Van Lu o Signeos, o alguna más de aire, con un cierto punto cognitivo-conductual, un poco psicodinámico, pero eso es lo que había. Entonces, fue todo un trabajo de investigación incorporar de lo que es la psicoterapia profunda, de la vegetoterapia caracteroanalítica de Reich, a un marco focal. Y fue un reto porque realmente, bueno, mi maestro y tutor, sabéis que fue Federico Navarro, discípulo directo de Reich a través de Blas Ragnes, pues él supervisó este trabajo, ¿no? Como me supervisó en su momento la aportación del diagnóstico estructural, que es fundamental también en la psicoterapia breve. Pero, claro, él tampoco había trabajado nunca en psicoterapia focal. Entonces, bueno, pues era un reto que de alguna manera me lideró, me delegó, y que luego, con los años, al principio él decía que no tenía mucha confianza, como era normal, porque era de una generación que no conocía esa línea, pero con los años, al ver la eficacia, pues él mismo me invitó a que la formación que estábamos haciendo aquí en Europa se llevara también a Brasil, y yo estuve haciendo formación por primera vez en Brasil de psicoterapia breve con Federico, como tutor, como persona que me introdujo para complementar las formaciones de vegeto que estábamos haciendo ya en general la SEO, la Escuela Europea en Latinoamérica. Y eso se ha ido ya institucionalizando, se ha ido ya, bueno, pues hay muchas formaciones en Europa, en Latinoamérica
incluso en algunos lugares de Estados Unidos y bueno, pues vosotros lo habéis visto, sois testigos Sí, de lo que ha sido la formación, de lo que es la formación, que refleja la práctica, porque es una práctica clínica que lógicamente a veces, como dicen los que tienen experiencia, a veces puede parecer más difícil que incluso una psicoterapia profunda, porque en poco tiempo tienes que resolver esos focos, esos objetivos, ¿no? Esos objetivos y con un foco, como visteis el último día, ¿no? Que a veces viene una persona y trae pues diversas problemáticas, entonces tú tienes que intentar sesgar, hacer un sesgo, ver la que está condicionando su vida en este momento y el foco caracterial que hace que también se haya roto el equilibrio de la coraza, de las defensas somatopsíquicas y por tanto todo eso hay que armarlo en poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre ha resultado muy apasionante este tema, bueno, de ahí mi ilusión y mi entusiasmo por ir creando esa sistemática que a día de hoy pues, está muy organizada, está muy elaborada y con, vamos, con una eficacia demostrada, evidente, ¿no? De ahí que hagamos formaciones. Nosotros solamente hacemos formaciones cuando hemos visto que lo que hacemos y nuestra práctica tiene validez y tiene eficacia. Si no, de hecho, el ejemplo es que con 40 años que llevamos de práctica clínica, hace 2 años fue la primera vez que nos planteamos una formación en sexualidad, que llamamos sexualidades humanas. ¿Por qué? Pues porque lo teníamos repartido en otros cursos, distribuido en otras formaciones, pero vimos que era necesario, que teníamos ya la experiencia suficiente como para hablar en esta sociedad actual, para aportar algo al mundo de la sexualidad, ¿no? Y de ahí hemos organizado una formación de sexualidades humanas que está incluido, es curricular y está resultando porque todavía es investigación, son formaciones que son investigación también, entonces son retos que son apasionantes, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la idea, la historia un poquitín así brevemente de la PBC, psicoterapia breve caracteroanalítica. Y a veces las personas me preguntan caracteroanalítica ¿por qué? Si trabajáis con lo somático, trabajáis con herramientas también neuromusculares. Bueno, porque para Reich, originalmente, semánticamente, el término carácter, Reich dice, carácter es la coraza del yo. Y coraza, ¿qué terminología? Que ese término es para Reich. La suma de defensas conductuales, es decir, con un componente psíquico, pero con una base somática, con una base tensional, con una base disfuncional de las dinámicas neurovegetativas y neuromusculares. Entonces, en vez de hablar de psicocorporal o psicoterapia corporal, que a fin de cuentas es, como decía, siempre me gustaba decir a Navarro, es ya una disociación porque el cuerpo es uno. Cuando hablamos ya de psique, de cuerpo, no sé qué, es uno. Pues entonces dijimos, vale, vamos a la raíz, vamos a la fuente, vamos a recuperar la palabra carácter y con esa perspectiva somatopsíquica y vamos a hablar de psicoterapia, que es la base del trabajo histórico, ¿no? De relacional y de objetivos que se planteó tanto desde Reich, desde Freud, desde el psicoanálisis, y vamos a hablar de psicoterapia caracteroanalítica. Y ese fue breve, porque es breve, y cuando es profunda, pues profunda. Entonces, en realidad sigue siendo una psicoterapia caracteroanalítica profunda que cambia el encuadre, cambia el tiempo, cambia las sesiones, cambia la forma de estar del terapeuta, cambian las herramientas que se utilizan, el tiempo de las herramientas que utilizamos, lógicamente cambia todo porque los objetivos son diferentes. Pero, ¿cuál es la psicoterapia profunda? La vegetoterapia caracteroanalítica, que Reich introduce en el psicoanálisis con ese término, haciendo referencia a la importancia de recuperar el equilibrio del sistema nervioso vegetativo o autónomo, que es aquel que se ocupa de las funciones emocionales y afectivas y por tanto de las funciones vitales, y no tanto o no solamente reparar o focalizar en el psiquismo o en las dinámicas cognitivas. Entonces, como pionero de la introducción de lo somático en la psicoterapia, fue Wilhelm Reich en los años
40, como sabéis, en Europa, pues hemos seguido esa tradición, pero hemos tenido que incorporar nuevas investigaciones, nuevos retos a todo lo que faltaba por armar. Y ahí había una laguna en lo que era el diagnóstico a nivel ya de aplicación del sufrimiento desde una óptica no solamente asintomática, sino también global de estructura. De ahí el diagnóstico estructural y de ahí ya los encuadres. Focal, profundo, psicoterapia breve carácter analítica, vegetoterapia carácter analítica estructural, Sí. o atención en crisis, en el caso en que es el único encuadre sin encuadre, porque son unas sesiones donde tenemos que movernos mucho por lo intuitivo y por lo subjetivo aplicando leyes clínicas. Entonces ese es el movimiento que luego hemos ido también aplicando al campo de las parejas, de las familias y en la investigación y en la intervención psicosocial y preventiva en el mundo de la infancia y de la educación, que siguiendo también los pasos del Reich y de los colaboradores de Reich de la última etapa, que Reich hablaba de profilaxis o prevención ergonómica, yo planteé también el término de ecología de sistemas humanos, porque es un lenguaje también más actual, que retoma un poco el discurso de la ecología global de Capra y de otros autores. Y bueno, la idea es esa, recuperar la esencia del paradigma de Reich, que en el fondo es esencia del movimiento psicoanalítico, pero en una sociedad actual y con todas las investigaciones que actualmente se están haciendo en el campo también de la interrelación psicosomática o somatopsíquica, que está reforzándose por la teoría del apego, por la neurociencia, etcétera, etcétera, por la terapia de trauma. Entonces, esa es la posición nuestra, de nuestro colectivo, y la lógica de nuestras formaciones. Interactuar con la vanguardia de los modelos actuales desde la esencia de lo histórico en el campo de lo somatopsíquico. Bueno, nos respondió por lo mismo que nos dices que está siempre esta escuela en constante investigación, ¿cierto? Siempre está como los temas, tanto que ya lo han visto, como los temas que van surgiendo con la sociedad que también va cambiando. Exacto. ¿Cierto? No se puede quedar ahí como paralizado con lo que ya se ve. Entonces, con relación a eso, hay ciertas formaciones, como ya las nombraste también, ¿cierto? Acá en la escuela, y ¿quiénes podrían acceder a tomar estas formaciones? Que serían ecología, nos nombraste sexualidad, psicología breve carácter analítica o vegetoterapia, ¿cierto? ¿Quiénes podrían acceder a poder formarse con la escuela? Esas serían los cuatro patas, digamos, los cuatro pilares en los que se apoya la identidad de un oficio, la identidad de un especialista, de un profesional de la salud, pero que es un profesional de la salud que tiene una perspectiva psicosocial y a la vez asume y acepta las bases de la psicología profunda. Entonces esa integración entre lo social, lo macro, y lo más subjetivo, que es las dinámicas del inconsciente, integradas en una perspectiva holística del cuerpo, es lo que da una visión de la salud diferente y con una identidad propia, ¿vale? Que hay modelos que se ocupan más de una parte, otros modelos otros, pero lo difícil es encajar esa conexión entre la causalidad social, la problemática que generan sociedades como las nuestras, que en el fondo son sociedades que crean estrés, que crean enfermedad, que crean sufrimiento, entre otras cosas, por la injusticia social que existe, que es una de las primeras causas de la salud, de la enfermedad emocional y del sufrimiento emocional y de los trastornos mentales. Y luego las causalidades de los ecosistemas, familia, escuela, que es donde se cuece, por así decir, donde se va articulando la organización de las personalidades y de las estructuras humanas. El mamífero humano pues es dependiente del sistema familiar. El mamífero humano luego accede como ser humano a la cultura a través de la educación. Pero más allá del contenido, ¿qué relación se da?
¿Qué relaciones existen en esos ecosistemas familiar-escuela? Porque es la relación, como se ha demostrado a muchos niveles, y ya desde el mundo del campo psicoanalítico, el propio Reich, la neurociencia actual, es la relación primaria, vínculo primario, el que ya organiza y pone las bases de nuestra organización cerebral y por lo tanto de toda nuestra interrelación de sistemas. Entonces, ¿qué importancia le estamos dando a esos primeros años realmente? A pesar de toda la evolución científica que hay, de todos los medios que están habiendo, muy poca. Y hay un punto ciego, porque el mamífero humano vive violencia, nace con violencia y se desarrolla con violencia. Violencia porque no se acompaña el ritmo de lo instintivo y por lo tanto de las características esenciales del ser humano como mamífero humano el primer periodo de tiempo. El primer periodo de tiempo no somos todavía Homo sapiens, por así decir. Nuestro cerebro va evolucionando. Un tiempo somos mamíferos y no nos permiten ser mamíferos con la característica del mamífero humano. Y esto es lo que reflejamos, por ejemplo, en la formación de ecología de sistemas humanos. El conocimiento, recogiendo las distintas teorías de vanguardia que hay y nuestra propia experiencia en la intervención preventiva en familias y escuelas, el conocimiento que permite a los profesionales de la salud primaria, de la educación, de trabajo social y a los padres, tener un conocimiento, ya repito, tener unos medios que están basados en una teoría y no en una suposición, en una creencia, en una teoría que dice, es que tenemos que acompañar a los bebés, a los niños, a las niñas, de una determinada manera, con un cuidado determinado, aplicando unas leyes determinadas. Entonces no es una cuestión de dogma, de decir, no, hay que hacer esto, no, porque luego va a cambiar mucho según la cultura, según el hogar, según las familias, pero sí que hay unas leyes que hay que aplicar. Estas leyes son las que se estudian en la ecología de sistemas y por tanto está abierto a un montón de personas que no solamente son los psicólogos o los médicos. Es una formación muy abierta a prácticamente todas las personas. Luego ya hay formaciones que son específicas, pero que también son muy abiertas, como las sexualidades humanas. Conocer la diversidad de las características sexuales del ser humano, conocer cómo realmente no podemos encasillar al ser humano en un modelo sexual, me da igual cuál sea, porque es variopinto, es muy diverso y hay muchas formas de vivir la sexualidad. Y para empezar, siempre que hablamos y pensamos en sexualidad, como os estará pasando a vosotras y a los que estáis escuchando, enseguida pensamos ya en la cama como símbolo del sexo genital. No, el sexo genital es una parte de la sexualidad, pero la sexualidad es la capacidad de placer, es la capacidad de relacionarnos desde el goce, desde la humanidad, desde la alegría, desde el disfrute de la vida y de lo vivo. Y eso es lo que hemos visto muy frustrado y muy reprimido a lo largo de nuestra historia. Por eso es como que tenemos todo lo que tiene que ver con el mundo de los sentidos y del placer tan limitado que parece que solamente la sexualidad sea sexo. Sexualidad es una cosa, sexo es una parte. Entonces eso lo manifestamos y está abierto esa formación a profesionales de la sexología, de la sexualidad, de todos los ámbitos que tienen que ver con la sexualidad y incluso a nivel de la prevención de algo que cada vez está más al día, que es la violencia de género. La violencia de género no va a desaparecer hasta que no haya una prevención primaria. Y ese es un punto ciego que tienen los gobiernos que están preocupados y me parece que es loable, como pasa con el gobierno español, que es progresista y es hoy en día uno de los punteros a nivel mundial en cambios sociales, en reconocer derechos civiles y en plantearse retos. Pero sigue habiendo el punto ciego de no reconocer la importancia de esos años, de esa relación primaria, de ese cuidado del mamífero. Muchos autores han participado en esto y ahí viene la conexión entre la ecología de sistemas y las sexualidades. Y luego tenemos las dos formaciones ya más clínicas que están más acopladas a los especialistas en salud mental o en medicina psicosomática o salud general, que es la psicoterapia breve y la vegetoterapia de carácter analítico. Esas 4 formaciones se pueden hacer separadas,
excepto la vegetoterapia, que lógicamente por su envergadura pues se necesita tener un conocimiento previo, ¿no? Pero se puede hacer separados y cuando se quiera. Y lo interesante es que con cada formación nosotros damos un reconocimiento de especialista si esa persona supervisa durante un tiempo su práctica, la práctica que ha aprendido con la formación, Sí. la pone en marcha, la supervisa en seminarios de casos o con especialistas del colectivo nuestro y pasa a estar avalado por nosotros en su práctica, que siempre va a ser un aval permanente, porque para nosotros tenemos que estar reciclándonos continuamente, Sí. tanto a nivel personal como a nivel teórico y profesional. Entonces, ¿qué permite? En vez de hacer una formación única de 500, 600 horas, muchos años, pues que una persona hace la formación que le interesa, la aplica a su trabajo, tiene también una fuente económica más segura y se puede seguir formando en otras cosas nuestras si le interesa. Que no, lo aplica a su trabajo. Que le sigue interesando, pues va creando currículum, va haciendo las formaciones y cuando tiene esas formaciones y pasa su proceso de terapia personal, que eso no hay que olvidar, lo que es la base fundamental, si uno quiere aliviar el sufrimiento de los demás, tendrá que mirarse el suyo propio primero, ¿no? Entonces, esa terapia, que es una de las dificultades a la hora de formar, a la hora de entrar en contacto con estas formaciones, pero es fundamental, pues con esas 4 formaciones y la terapia, el análisis personal, es cuando esa persona es reconocida como con esa identidad profesional de psicoterapeuta carácter-analítico. Claro. Que en términos históricos era lo que Rice hablaba de orgonterapeuta, porque en realidad el concepto de orgón tiene que ver con el concepto de campo energético y el concepto de lo que es introducir el mundo de lo sensible, el mundo de lo intangible, pero el mundo de la vitalidad real, que ya Freud hablaba como líbido, en el campo de la salud. Bueno, nosotros eso lo tenemos introducido, pero seguimos queriendo utilizar una semántica actual, que pueda crear diálogo con otros modelos. Claro, todo esto, dices, bueno, pues complicado, claro, complicado, pero es que ser un profesional de la salud coherente, aparte de que tú recibas una formación académica en la universidad como psicólogo, como médico, vale, pero luego hay que formarse en la práctica. Por eso Freud ya decía que el psicoanálisis nunca podría entrar completamente en la universidad, porque la universidad no es un espacio para formar psicoterapeutas. Necesita supervisiones, seminarios, terapia personal. Y en ese sentido no somos competitivos con muchas terapias actuales, muchos modelos de formación actuales que con 50, 100 horas te dan un título y ya puedes trabajar. No somos competitivos en ese sentido, pero queremos mantener la coherencia de lo que para nosotros es la identidad de un especialista en salud, y sobre todo en salud mental y emocional. Esa es la cuestión. Sí. Bueno, nos has explicado hartas cosas que queríamos que quedara claro también, en la intencionalidad que se conozca lo que se hace acá, lo que hemos hecho nosotros, el camino también que queremos seguir. Y bueno, queríamos también que nos contaras, que nos dieras un avance de los seminarios online que quiere impartir o que se vienen en la escuela. Sí, eso es una modalidad que es nueva, porque como antes el mundo online no existía como tal y ahora desde la pandemia se ha implantado, pues bueno, también fue como un delirio mío, una ocurrencia. Dice, vamos a ver la manera de transmitir en poco tiempo un conocimiento de cosas prácticas, actuales, que la gente necesita, y aprovechando el formato online. Entonces, bueno, pues yo creo que llevamos 2 años o 3 años con estas experiencias. Se han organizado ya seminarios online desde grupos de México, grupos de Brasil y en Europa, aquí, fundamentalmente aquí en España. Y entonces, bueno, pues son 4 o 5 sesiones máximo de 2 horas, son seminarios de 8 horitas, de 10 horas, que con un número limitado de personas también, aunque es online, porque pensamos que tiene que haber una mínima calidad humana, pues, ¿vale? De 100 personas, no. Y por eso somos 30, 35 personas máximo, que al final hay una posibilidad de encuentro, ¿no? y de reconocimiento de esas personas online.
y que de lo que se trata es de transmitir en esas pocas horas, es como una especie de psicoterapia breve aplicada a la docencia. Docencia breve. En poco tiempo, ¿cómo sintetizas aspectos prácticos de un tema? Que son aspectos prácticos fruto de nuestra experiencia, no es teoría, no lo inventamos, esto es lo que vemos nosotros, esto es lo que aportamos nosotros. Y, por ejemplo, bueno, yo pues, he hecho seminarios, seminarios dentro de la teoría del carácter, hablando de la psicosomática del carácter, desde la óptica actual, desde nuestra experiencia, desde la visión de estructuras. Hemos dado seminarios de la sexualidad en las parejas actuales, seminarios de intervención preventiva y de cosas relacionadas con la prevención y la educación. En Brasil, organizado por Brasil hace poco, hice uno de trastornos alimentarios. Uno sobre trauma crisis, lo que es fundamental a día de hoy. Y este último, que terminamos hace poco, que fue, le llamé Amor y Desamor, sobre el tema de conflictos de pareja. Un poco, hay muy poca, realmente se habla poco de las parejas en la psicoterapia. Y bueno, pues era ver qué conflicto nos encontramos y cómo hoy podían resolver. Entonces, en estos seminarios damos ciertas pautas que pueden ayudar pues, a nivel preventivo, a nivel cotidiano. Es evidente que no son formaciones, pero sí queremos que sea una ayuda para las personas que están ahí y que también quien quiera profundizar más pues pueda asistir a formaciones y puede recibir bibliografía de ese tema concreto. Sí. Entonces ahora, próximamente, quiero organizar uno sobre la relación o la interacción que pueda haber entre los enteógenos o psicotrópicos y el encuadre y las dinámicas de la psicoterapia, ¿no? Y ahí entramos, lógicamente, en conocer más en profundidad lo que son los estados alterados de conciencia y cómo funciona nuestra percepción realmente. Y la percepción no solamente es una función cognitiva, es una función también neurovegetativa y es una función de campo, es una función pineal, de campo energético. Por eso, los psicotrópicos lo que hacen en realidad es parar el proceso cognitivo y ampliar conciencia, y ampliar, por tanto, campo. Y ahí vienen todos los fenómenos un poco que se conocen como paranormales o espirituales, todo es un mundo, todo un mundo. Sí, sí. Pero nosotros podemos aportar experiencia, tanto personal como profesional, porque desde cuando estaba legal y empezó Hoffman a trabajar con el LSD, algunos tenemos experiencia de aquella época y cómo eso se ha podido restringir, se ha podido prohibir, se ha limitado, hemos parado, pero ahora está volviendo, están permitiendo otra vez investigaciones con psilocibina y con otras sustancias psicotrópicas que se plantea la posibilidad de ayudar a estados depresivos y a otras dolencias. Yo creo que es el momento de hablar un poco, de situar las cosas y decir pros y contras de utilizar los psicotrópicos, cuándo y cómo, qué función cumple el psicoterapeuta en eso, cómo puede actuar, cuándo se debe intervenir. Y bueno, pues es un poco uno de los próximos, creo que ahora en septiembre, octubre, y después, pues bueno, vendrán otros. Claro. Vendrán otros. Entonces, bueno, eso es una modalidad que es online solamente y que puede acceder todo el mundo. No hay para quien quiera. Claro, eso es lo interesante de saber, Javier, que toda persona puede tomar eso. Sí, está abierto. Exacto. Y luego también, lógicamente, tenemos la tradición de seguir las formaciones presenciales. Ya hace poco empecé una formación en México, que mis colegas están ahora continuando online, haciendo modelo mixto, pero donde le estamos dando más importancia a lo presencial. Y fue sexualidades humanas. Entonces, hice un viaje a Distrito Federal, un grupo encantador de profesionales y de personas interesadas en el campo, y están siguiendo ahora los módulos online y vuelvo a hacer otro presencial. Entonces, la posibilidad de combinar la tecnología con la calidad humana es una opción hoy en día, creo que es fundamental para mantener las formaciones, bajando en la inversión económica, que los alumnos no tengan que invertir tanto, y la energía en general también, el gasto energético. Pero pensamos que se debe de seguir teniendo presencia, que tenemos que seguir teniendo relación en las formaciones, conocimiento personal y espacios de experiencia.
espacios de talleres, espacios clínicos de demostraciones, como visteis en la última clase, role-playing puestos al servicio de la formación, viñetas clínicas, conocimiento concreto de cómo se hace un diagnóstico estructural, de cuáles son las bases de las neuromusculares de las defensas, la respiración, bueno, 1000 cosas que hay que se necesita presencia. Y eso, cuando no había online, lo hacíamos solamente presencial. ¿Y qué hacíamos? Viajar. Y bueno, pues yo he estado viajando de la mano de Federico Navarro por Brasil, hemos estado viajando por distritos por México, hemos estado viajando por Chile, hemos estado viajando por Uruguay, por Venezuela, y hemos hecho más o menos formación según también el interés y la implicación de las personas interesadas. Pero viajábamos. Ahora la idea es seguir viajando. Sí. Pero con esta modalidad de facilitar todo aquello que se pueda dar online, se da online. Claro, una herramienta. Pero lo que no, se hace presencial. Entonces se baja mucho la inversión económica, pero se mantiene la calidad de la formación. Claro, y podemos acceder también nosotros como profesionales de la salud también a esta modalidad, porque para nosotras que vivimos en Chile hubiese sido sumamente difícil venirnos a vivir acá un año. Claro, Esta modalidad más bien híbrida nos dio la posibilidad claro que sí. de formarnos en PBC y de seguir formándonos en lo que nos viene. Esa es la idea. Uh-huh. Y ese formato también se puede dar la vuelta y decir, bueno, vamos a organizar los módulos, no ya aquí en Valencia, en Chile. Bueno, eso nos Sería encantaría, la verdad. En Chile. Claro. Y el resto lo hacemos online, conectados los docentes en España. Sí, sí. O sea, en vez de venir aquí a hacer los presenciales, como habéis hecho, que ha venido gente de Colombia, ha venido gente de Uruguay, de distintos sitios del País Vasco, de Brasil, España, de de Brasil, bueno, un grupo internacional. Sí. Ha sido posible que se encontraran todos aquí en la sede, igual es fantástico. Sí. Bueno, pero también podemos, si el grupo es específico de Chile, Claro. Hacerlo allá. vamos a empezar el presencial en Chile, hacemos online y terminamos presencial en Chile. Que es lo que estamos haciendo en México ahora. Es decir, Claro. un inicio presencial, un final presencial y el resto online. Y también permite, también si es en Chile, como Chile es tan largo, permite, como yo vivo en el sur, Claro. moverse a, yo creo, lo más céntrico, Santiago quizá, y pueden moverse de distintos lugares de Chile o también de la región, por ejemplo, de Sí, sí, sí. Argentina, de Uruguay, de Esa Brasil, llegar ahí. sería un poco la idea, aglutinar. Sí. ¿Y eso por qué o para qué? No con la idea de hacer un curso y de ahí a dar una formación sin más, sino la posibilidad de ir generando una red de profesionales que buscan una identidad o que tienen ya una intuición profesional, una intuición de hacia dónde quieren ir. Sí. Y entonces dar la opción de que eso se vaya consolidando con el aval y con la, digamos, la organización y la estructura de un colectivo como el nuestro, que tiene una vigencia real, que tiene una vigencia internacional y que tiene, vamos, pues eso, una experiencia y una consolidación muy evidente. Entonces, ¿qué significa? Tener red, pero para vosotros en Chile, para que vosotros también podáis empezar a tener una posibilidad de interrelación profesional, equipos de trabajo, con apoyo entre vosotros para que los pacientes puedan ser derivados a distintos especialistas, Sí. con una formación Sí. común, que podáis hacer grupo, terapia de pareja, terapia individual, pero de una manera deontológica, de una manera pluridisciplinar, de una manera adecuada a la eficacia de los procesos. Porque lo que no se puede hacer es que un mismo profesional haga terapia individual, terapia de pareja, terapia de grupo. ¿Eso qué es? No. No se puede. Vamos, a ver, si no vive allí en las antípodas y solo está él, pues mira, pero eso hay que evitarlo, se debe de evitar, entre otras cosas porque ese profesional necesita también diálogo, necesita comunicación con otros profesionales, necesita ser visto y ver, porque si no uno es anquilosa. Los profesionales tenemos que reciclarnos todo el tiempo. Yo siempre me acordaré que Federico Navarro venía aquí a España, traíamos aquí a Federico,
ya una vez formados y con un equipo y ya con la escuela española en marcha, bueno, pero da igual, hasta su muerte, hasta que falla. Pocos meses antes de fallecer Federico, estaba aquí, haciendo su curso de reciclaje, haciendo sus sesiones de terapia pita, haciendo sus supervisiones, y 20, 25 años estuvimos con él, trayéndolo aquí, acompañándonos. ¿Por qué? Porque es que se necesita. Sí. Es necesario. Sí. Pero hay muchos profesionales que deciden, reciben una formación y ya pues van a sus cosas, que me parece muy bien. Pero claro, entonces esas personas, ¿quién las avala? Claro, ese era el tema que tú nos contabas. ¿Quién las el avala? otro día. El ¿Cómo- tema de quién te avala. ¿Cómo sabemos Claro. que esa persona sigue estando Sí. preparada, actualizada en un discurso? ¿Cómo sabemos que sigue también actualizado en su propia deontología de funcionamiento ético en la consulta? O sea, hay que arriesgarse, nuestro oficio tiene que arriesgarse a ser visto y para eso tiene que acompañarse. Y por eso nuestra posición, los profesionales de nuestro colectivo siguen y seguimos siempre con nuestros seminarios, nuestras reuniones clínicas, nuestras supervisiones, nuestras aportaciones en congresos, en espacios profesionales con otros modelos, intercambiando opiniones, haciéndonos ver. No podemos estar ahí, cada uno a la nuestra, porque se pierde el legado, se va perdiendo por el camino el origen, las fuentes del conocimiento. Entonces, las fuentes del conocimiento hay que preservarlas. Es un poco lo que pasaba con los monasterios del saber de la Edad Media. Los monjes decían, no, es que en nuestras bibliotecas está el saber de la humanidad de cientos de siglos. Y lo tenían ahí, bueno, era su tesoro. Los libros y los manuscritos de los monasterios. Era el único espacio que había para quien quería saber. Los preservaban ellos. Bueno, pues nosotros, las escuelas de formación, tenemos la obligación y la responsabilidad de preservar el saber de aquellos que han aportado cosas importantes y valiosas a esa disciplina y que muchas veces las universidades ignoran, olvidan o juzgan, tipo inquisidores, evitando realmente el conocimiento y la valía de muchas aportaciones que ayudan y alivian el sufrimiento del ser humano. Así es. Bueno, Javier, te agradecemos tu tiempo, tu disponibilidad. Gracias a vosotras Sí, de nuevo muchas por gracias, estar Javier. aquí, por vuestra valentía, por venir y hacer lo que estáis haciendo. Y bueno, en este camino seguimos siendo pioneros, hay mucho que investigar, mucho que trabajar y nos enfrentamos a un monstruo social que no entiende de muchas de estas cosas que nosotros planteamos y que le hacen daño y que por tanto no nos va a dejar fácilmente movernos. Y por eso tenemos, recogiendo el hilo del principio, tenemos que estar al día de los cambios sociales también. Porque la sociedad cambia vertiginosamente últimamente, la sociedad actual, que yo creo, afirmo que es una sociedad fronteriza, borderline, desde la óptica clínica, disociada, con una disociación terrible, con una falta de contacto cada vez mayor, con cosas positivas como es el tema de la diversidad, la aceptación de lo diverso, de lo variado. Bien, sí, hay cosas interesantes, pero hay otras que van en contra de las bases del ser humano, ¿no? Entonces, tenemos que estar ahí, pero para estar ahí hay que conocer también los cambios sociales y hay que saber adaptar nuestras leyes a las personas que viven en esa sociedad, que son nuevos casos, nuevos pacientes, personas sufrientes con nuevos sufrimientos y que eso no está en los manuales. Tenemos que investigar, tenemos que estar abiertos, Nuestra porque tarea. es la actualidad. Sí. Y para eso hay que hacer un trabajo en equipo. Y para eso hacemos formaciones. Para que realmente la gente trabaje en equipo y trabaje en red. No para dar un diploma. Eso lo dan muchos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta instancia y por tu tiempo. Muchas gracias. Pues Ale.